a estirarse. Entonces ahí uno se da cuenta obviamente que está en celo la oveja. De esa es la forma, con machos, pero con hembras no se estimulan. En el caso de las cabras, sí se estimulan una cabra a otra cabra y se montan entre ellas como las vacas. Las vacas sí se montan, hay un periodo que ustedes saben que primero pelean entre ellas, luego empiezan como a juguetear y luego entonces ya se deja montar una y si la otra va a salir en cero también se deja montar y entonces ahí se la pasan en ese monte que es un monte, monte y monte. Eso es el proceso normal de ella. En el caso de que hubiese un toro, obviamente el toro va a gastar su tiempo estimulando la hembra para que entonces se deje montar. En el caso de los toros viejos, los toros nuevos no. Los toros nuevos van más al grano que los viejos. Entonces, en el caso de las ovejas, les repito, no se orinan la cabeza y no liberan feromonas ellos como tal y no, o sea, no hay una estimulación por medio de feromonas ambientales como en el caso de los cabros. ¿Preguntas? No. Ok. ¿Por qué? ¿Qué hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿Por qué decimos monta dirigida? Cuando seleccionamos un tipo de estilo de monta o tenemos una finca donde tenemos ya un proceso genético bastante avanzado, donde tenemos muchas líneas genéticas, ya tenemos un catarín, o tenemos un santinés, o tenemos un dorper, o tenemos lo que sea, o tienes dos líneas de catarín y tienes dos machos, y entonces puede que cometas un error. ¿En cómo? De que montes el papá con la hija o con la sobrina, entonces lo que hacemos es que hacemos una monta dirigida. Seleccionamos o detectamos la hembra en celo y llevamos entonces esa hembra al corral del macho que le queremos poner. O hacemos un lote de hembras que queremos que monten con ese macho y la dejamos sueltas con él. Pero lo hacemos de una forma organizada y medida. No soltamos el macho a que monte todo el acto, porque pues, no, obviamente no sabemos si va a acusar a la hija que está ahí o no, entonces lo ideal no es hacerlo. O a veces lo más fácil es recomendar al productor que compre otro macho de otra línea, entonces sí lo puede poner a montar a todo el acto y le sale tal vez un poco más económico. Pero al hacerlo de forma dirigida también tenemos una mayor longevidad del macho. ¿Por qué? Porque el macho él va a montar con las hembras que le pongan y no va a estar desgastándose él en un corral buscando a ver las hembras que estén en celo. Entonces también, ¿qué pasa? Que si un macho, ponemos un macho con un lote grande de hembras y a la hora de la hora que detectan ellos el celo y tenemos un solo animal, obviamente él se va a demorar de una o dos, pero no va a montar a la cuarta, a la quinta, a la sexta, que están en celo. Entonces se vuelven locos, se desgastan y hay un momento en que el macho intenta montar, pero no copula, como les comentaba las pasadas en la clase. Entonces sí es importante tener eso claro, de que por qué utilizamos una monta dirigida a diferencia de una monta que está un macho que está todo el tiempo montando un grupo de animales específicamente. ¿Preguntas? Doctor, ¿la media sería igual en bovinos o es menos o más de lato por macho? ¿Cuántas hembras por macho? Eso lo veo un poquito más adelante ahí para que les quede más claro que lo dice aquí en esta dispositiva o en otra clase. Pero más o menos, por encima te comento, anda entre 20 y 25 animales por macho. Joven, los adultos pueden estar cubriendo entre 30 a 40 animales. Cuidado y hasta más. Pero la diferencia, lo que pronto imagino, la diferencia con un macho es que, por lo menos, si usamos una monta dirigida, él va muchas veces casi que a montar pocas hembras. Entonces puedes usarlo en la semana, puede montar a más capacidad de hembras, a más mayor cantidad de hembras que un macho que está suelto y todo el tiempo. Porque por lo menos va a poner, por lo menos, por otro ejemplo, dos hembras al día. A la semana son 15 hembras o 14 hembras. Entonces, estamos hablando de que estás potencializando la capacidad de ese macho al máximo para reproducir sus genes. Pero con monta dirigida. Porque si lo tenemos suelto y nos salen 3 o 4 ovejas por día, ya se fregó la cosa porque él no alcanza a cubrir. Él es promiscuo, pero no tanto. Importante, obviamente, cuando hacemos montas dirigidas, de tener un registro
qué día, qué oveja fue, qué día recibió el servicio, cuándo será el parto, si este día recibió el servicio, y si repitió, si no repitió. Toda esa información es importante que siempre se lleve controlada y se busque una buena forma en cómo organizar los grupos o los tiempos para la monta, ya sea por raza. Hay fincas, ahí en la feria hay una finca o un señor de allá que hace sus montas dirigidas o controladas. Una sola temporada del año. ¿Por qué? Porque quiere sus corderos, le paran solamente en los meses de verano, febrero, marzo y abril. Ya, eso es toda su temporada de que no están pariendo los animales. Pero pierde un montón, ¿no? Claro, eso va dependiendo del tipo de explotación y qué busquen hacer. Pero normalmente lo ideal es que las ovejas estén constantemente produciendo sin importar, eh, sin importar el grupo o donde estén o cómo estén físicamente. ¿Preguntas? No, seguimos entonces. Lo que sigue es la sincronización de celos. Ya estamos claros por qué una monta dirigida y con una monta a un monta de un rebaño entero, completo, ¿verdad? Ahora, si hablamos de sincronización de celos, ya vamos un poquito más especializados en el tema de que si queremos hacer una mejora genética o queremos acortar tiempos en cuanto a que la cabra parió y a los 3 meses queremos preñarla, pero la cabra está dando una cantidad grande de leche, entonces obviamente si saben, si está dando una cantidad alta de leche, ella no va ¿cómo se llama? A cambiar su, su rutina o hacia dónde está destinado su potencial genético, en este caso sería la producción de leche, para entonces volverse a preñar. Ella se va a enfocar en lo que es producción en lo que es la producción de leche. Y después ya cuando ella empieza a sentir que su pico de producción va decayendo, entonces es que activa las hormonas, otras hormonas que van a activarse para que entonces empiece a producir la FSH y la LH para entonces poder ovular, para que ese estímulo. Si no, queda todavía un proceso de latencia donde no cicla y no se prende. Entonces empezamos a usar sincronización de celos. Las ventajas, permite que los grupos estén mayormente organizados por épocas de nacimiento, permite que organicemos y seleccionemos en qué meses queremos tener partos, porque ustedes saben que los ovejitos y los cabritos, especialmente los ovejitos, que no son muchos, tienen problemas cuando están en los tiempos de lluvia. Entonces, cuando hay lluvia hay mayor problema. Entonces, normalmente uno no programa montas en esta fecha, noviembre, porque para que estamos en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Imagínense que parían ahorita en octubre las ovejas, con esos tiempos de lluvia que hay, eso es para que haya moridero de ovejitos y cabritos. Entonces lo ideal es sincronizar, pero no en esta fecha, sino para que no paran o paran una mínima cantidad, pues, o si no tienes que tener unas instalaciones adecuadas para esa cantidad de animales que van a nacer, que es bastante alto. Entonces, sí es importante sincronizar en el tema de las cabras. Es muy frecuente que uno utilice la sincronización para romper ese ciclo de estacionalidad que tienen, que están sin producir nada. Entonces, uno sincroniza y ya sabe que la cabra va a ser productivamente rutinaria. Va a producir, va a empezar a ciclar constantemente, cíclicamente, o sea que va cada 21 días. Si no se preña en la primera inseminación, ok, no se preñó, pero lo importante es que que arrancamos la cabra en sus ondas foliculares para que siga produciendo y siga produciendo ovocitos y FSH y LH para que se preñe entonces. Porque si no, quedamos igual en un periodo de latencia ahí esperando que ella arranque. Y muchas veces no lo va a hacer por sí sola, entonces le hacemos una sincronización, posiblemente con un protocolo barato. Puede ser con hormonas y dispositivos o puede ser solamente con dispositivos. Pues las desventajas muchas veces la sincronización para inseminación es
¿Qué te cuesta? Por darle un ejemplo, el oxider de las ovejas anda alrededor de 6 a 7 dólares por unidad. Y las esponjas vaginales andan alrededor de 2.50, 3 dólares. Entonces, hay fincas de cabras que conozco aquí en Panamá que lo que hacen es que utilizan esponjas. Sincronizan con una esponja que le vale barata y luego cuando hacen el retiro ponen hormona y todo, pero en vez de inseminarla se la ponen al macho, buscando de que se rompan los ciclos y paran un grupo de cabras en una temporada específica. No paran a destiempo, no hay que estar esperando, no. O sea, paran siempre o programado, pues, de los grupos. Si uno va a producir por menos leche, ya tú sabes que puedes meter 5 cabras que ya están preñadas, o sea, sincronizar 6 cabras que están listas, las sincronizas para que te preñen, y luego ya están preñadas, entonces metes otro grupo de 6 y ya vas sabiendo que siempre tienes cabras preñadas que te van a reemplazar las que estás sacando de la producción. Entonces, ¿no? Ok, ahí está la colocación del. Eso sí lo vamos a ver en finca, así que esto no voy a entrar mucho. La colocación de los progestanes, ¿no? Que en este caso son esponjas. Literalmente son esponjas impregnadas de progesterona. Y hacen su trabajo introducido ahí en la finca. Pero ya se los muestro directamente cuando vamos a la finca ya. Este es un protocolo recomendado que utilizan la gente del CONOGES, que es la esponja esta. Esta es la esponjita y este es el aplicador. Parecido como si fuera un Tampax. Cuando uno lo coloca es como si fuera como con Tampax. Igual lo introduce dentro de eso y lo presionas y se abre. El CIDE, yo se lo voy a mostrar igual, es como el de vaca, es una T plástica. No cambia mucho. Cada casa comercial hace un protocolo o una designación específica de los protocolos que recomienda. Entonces, el CONOGES, que en este caso es la esponja, dice que en su día 0 se coloca la esponja nada más. En su día 9 se coloca el foligón de 250 a 500 miligramos, perdón, unidades internacionales. Se coloca, al día 9 el día 0 se coloca el dispositivo. El día 9 se coloca el foligón, que en este caso el foligón es una SG. Se coloca 2 ml, que en este caso serían 250 a 500 unidades internacionales intramuscular. En ciertos casos, en ciertos protocolos, y esto escuchen claro, en los protocolos de cabras nada más, se coloca diclorprostenol, 1 ml o 2 ml. En el caso de ovejas no se coloca. ¿Por qué? Porque en las ovejas estamos casi completando, al final del protocolo, casi completamos el ciclo de 16 días. Entonces la involución del cuerpo lúteo va a ser casi normal, pero en el caso de las cabras no, porque en las cabras son 21 días. Y en este protocolo estamos inseminando en 13 días. Y en 13 días todavía queda bastante presencia del cuerpo lúteo. Y recuérdense que la presencia del cuerpo lúteo bloquea las otras, la FSH y la LH, para que haya ovulación y tengamos lo que estamos buscando, que en este caso es preñez. Entonces, es importante que en el día 9, en las cabras, se coloca diclorprostenol. En las ovejas no se coloca el diclorprostenol, que en este caso puede ser Lutalyte, Sincrocio, Ciclase, Beteglan, Prostal, Strumate, y se me queda algún otro más. Pero se coloca el día 9. El día 11, o sea, 2 días después de la aplicación, se hace el retiro del dispositivo. Solamente entonces. El día 12 deben las cabras y las ovejas presentárselo.
Y el día 13, 48 más 4 son 52 horas después del retiro. Después del retiro hacemos la inseminación. Recordando que debemos iniciar a las 52 horas y tenemos un tiempo máximo como hasta las 58 horas donde debemos estar inseminando. Después de ahí o antes de allí, si es un buen semen, si inseminas antes de las 50 horas, si es muy buen semen no hay problema. Pero si inseminas muchísimo antes de las 50 horas y como dijimos hace rato, Gilka, aquí ya dijimos que cuántas horas son de celo de la oveja y la cabra. ¿Preguntando en general o le preguntó a alguien? A Gilka. O Emanuel, dime tú a ver. Creo que eran 36, ¿no? Ahora. Gilka. Dijimos que demora de 6 horas a 36, pero si decimos que es 36 horas, el semen nunca te va a durar 36 horas. Normalmente dura 12 horas después, o sea, la ovulación es 12 horas después de que termina el celo. O sea que si hacemos una inseminación a las 52 horas y el semen debe estar en buena calidad, debe aguantar hasta allá, pero a las 6 horas podemos ya tener una ovulación. Por eso entonces, que al momento de la inseminación, vamos a colocar un GnRH para acortar ese tiempo después de la inseminación. O sea, que ovulen dentro de las 12 siguientes horas. Pero lo importante ahí es que el semen esté vigente para cuando ese óvulo baje y esté listo para ser fecundado. O sea, doctor, dijo que a las 12 horas desde el celo o desde el celo es que hay ovulación, o sea, que se puede estar inseminando a las 6 horas, ¿o cómo era? No. O sea, lo ideal es que tú a las 52 horas después de haber hecho el retiro, o sea, la aplicación de la hormona al día 9 y el retiro tiene que ser a la misma hora. Si por lo menos si lo hacemos el retiro a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana del día 11 hay que hacer la aplicación de la hormona el día 9. A las 9 de la mañana el día 11 hay que hacer la misma retiro. Para que entonces contemos 52 horas después. O sea que a la 1 podríamos en teoría empezar a inseminar las ovejas el día 13. O las cabras el día 13. Porque es el momento de las 52 horas donde podemos empezar a hacerlo. Hay veces donde son pocas cabras, cuando pocas fincas, yo insemino entonces a las 54 horas. Porque ya allí son poquitas cabras, yo me voy a demorar 1 hora en 2, 3 cabras y ya, están listos. Pero si son muchas ovejas, si son 60 animales, tú tienes que empezar a inseminar a las 52 horas, cosa de cuando tú estés por la mitad, ya estés en la mitad de la ovulación. Porque si tú empiezas a inseminar a las 54 horas y son 30 ovejas, por darte un ejemplo, vas a estar acabando casi que a las 58 o a las 59 horas, muy próximo ahí al momento de la ovulación, y tal vez hagas un movimiento a la hora que estás inseminando y se desprenda el óvulo antes de tiempo, y cuando tú insemines ya esté el óvulo encima y no da tiempo a la fecundación y se pierde o no se implante. Porque si el óvulo no se fecunda arriba, en lo más arriba del oviducto, entonces, de las trompas, perdón, del oviducto, entonces se va a fecundizar, sí, pero no se va a implantar. Entonces igual no hay lo que buscamos, una premisa. Entonces es importante que sea a esas horas. Y otra cosa importante, esto le comento para el tema de inseminación, que uno lo hace casi que forzado, pues uno sincroniza y hace las cosas metódicamente. Pero en el caso de la monta de machos, ¿qué pasa?
¿Alguien se imagina qué pueda pasar si en vez de inseminar usemos un macho? Cambia todo. ¿Por qué? Porque si esperamos a esas 52 horas después del retiro, ya el celo, y si miran aquí en la pantalla, en el día 12 dice que ya es receptiva la oveja o la cabra. Y si esperamos al día 13, ya van 12 horas de celo o 24 horas de celo. Entonces ahí tenemos problemas y tenemos que colocar el macho. Si vamos a sincronizar para poner macho, tenemos que hacer una monta el día 13, el día 12, perdón. Aunque no tenga el tiempo para la ovulación. Pero debemos hacer una monta para asegurar de que si esa oveja o esa cabra ovula antes de tiempo, ya está el semen ahí esperándola. Igual, el día 13, hacer varias montas, 2 o 3 montas más o menos. Una en la mañana, una a mediodía y una en la tarde. Para que el semen esté siempre ahí viable para cuando ese óvulo baje, esté listo para ser fecundado. Doctor, ¿Estamos claros una hasta aquí? pregunta. Dime. Doctor, si el semen de la cabra o la oveja de la viabilidad es 12 horas, mencionó, se podría Sí. hacer una monta en la mañana y una en la tarde solamente, ¿verdad? Sí, correcto, por eso sí es lo ideal, pero lo importante ver para el día 13 es ver que la cabra se deje o la oveja se deje. Entonces Ok. debes hacer una monta el día 12 para por si acaso la cabra, la oveja en el día 13, en la mañana ya no esté muy receptiva, porque entonces en la tarde ya no va a estar nada receptiva. Y en ese caso de sincronizar ovejas, ¿cuántos machos se recomienda por animales, por ejemplo, en sincronización? Buena Uno. pregunta. Es una buena pregunta. Es que ahí vas a sincronizar entonces máximo 3 hembras por día. 3 hembras para que monte el macho por un día. O sea, tres hembras por macho. 3 hembras macho por día, imagínate. O sea, porque no la puedes sincronizar 10 ovejas en un día porque el macho no se va a dar abasto. Entonces, sincronizas para que sean 3 ovejas. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Soltar una hembra, ver que la copule, sacar esa hembra, poner la otra hembra para que la copule, sacar la hembra y poner la otra. Y eso es lo que repetiría luego unas horas después. Claro que invirtiendo en la posición de las hembras para que el semen esté mejor, pues. Porque normalmente la última es la que va a recibir menos carga espermática que la primera que se lo montó, o la segunda. En ese caso se podría poner cada 6 horas. Sí, correcto, correcto. Y importante también saber que el macho esté en buenas condiciones, ¿no? Otra clase lo vamos a ver, pero es importante que el macho, en la evaluación del macho, que esté en buenas condiciones para que al momento de la cópula pueda servir, porque si el macho tiene una carga espermática baja y no tiene una capacidad de monta tan alta, pues se te va a ir el protocolo al traste. ¿Una pregunta? Profe, el Prosolvin que salía ahí en el día 9 sería el dicloprostenol, que es el Correcto. político. Okay. Sí. Puede ser, como te comenté, el sincrocio, el Utalais, el, el, el ciclase, eh, Strumate, uno de los mercados, uno de los mejores Doctor, mercados del Strumate. Dígame. todos esos productos son nombres comerciales. ¿Cuál es el principio activo? Dicloposterol. Ah, ok, listo. Ese es el principio activo de todos ellos. O sea, todos varían, lo que cambia es la casa comercial y la marca, ¿no? Pero en lo personal hay muchos en el mercado, muchos que no sirven para 3 carretas de lo que quieran. Yo, la verdad, siempre recomiendo a los productores usar una hormona cara, porque estás haciendo una inversión, un protocolo, tiempo, semen y todo, y usas una hormona que no te sirve, no te hace el efecto que quieres y tampoco vas a tener belleza, entonces vas a botar la plata. Pues siempre es importante invertir un poco más en el tema de las hormonas o el tema de la estabilidad, porque son más estables. ¿Alguna pregunta? ¿No?
Ok, vamos entonces con el tema de la inseminación artificial. Es un poco difícil explicarles aquí por medio de la computadora y en la clase cómo es el método de inseminación artificial. Y eso sí me gustaría, bueno, cuando toque venir a mi finca, que va a ser una de las últimas giras, voy a sincronizar unas ovejas para tenerlas ahí. Ustedes vean cómo se hace el proceso, cómo se monta, cómo se prepara, cómo se saca el semen y cómo se hace todo completo. Y esa va a ser, creo que una de las últimas giras que vamos a tener. Entonces, la verdad es un poquito complicado, pero en sí hay varias técnicas. Está la técnica, está la técnica brasileña. La técnica brasileña aplicada en cabras y ovejas es se coloca un espéculo, parecía la que decía Hugo. Bueno, y Hugo hace esa técnica, justamente. Se coloca un espéculo por la vagina, se localiza el cervix, se pinza con unas pinzas, creo que son de Alice, si no me equivoco, se pinza en la hoz del cervix y se retrae. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Que a pinzar no se pinza de la forma correcta o un tejido firme y desgarras. Entonces tienes una hemorragia. Y tienes una hemorragia y no ves dónde está el huequito para introducir el semen. Y tienes unos problemas de que no encuentras y la colocación, y entonces cuando lo encuentras ya tienes sangre, y la sangre cuando la vas a entrar por la hoz del cervix, metes entonces esa sangre por el cervix y llega al útero y te causa una metritis y tienes un problema mayor. Pero ¿qué pasa? Que algunas veces cuando no va bien, uno pinza y pasa una vez. Entonces, esa es la técnica brasileña, que pinzas el cervix, lo retraes y inseminas con una pistola pequeña. La técnica cervical gringa, o que usan los gringos, es que agarran la cabra como en esta forma acá, igual ven aquí con esta cabra en la imagen 7, ven en la 5 ya ven cómo la colocan, patas para arriba, luego en la 6 localizan, en la 7 ya vieron dónde está el cervix, entonces levantan y meten el espéculo y con el espéculo estiran hacia adelante y localizan la hoz del cervix en el caso de las cabras y los pasan recto. Las cabras es mucho más fácil de pasar que una oveja. Los anillos de la oveja están unos para arriba, otros para abajo y están nuevamente torcidos. Entonces no es fácil de que se pase el cervix de un ovino. Lo más fácil es de un caprino y ahí se están teniendo resultados. Entonces la técnica, esa ya le dije entonces la técnica americana, que es la que no pinzan, solamente localizan y pasan el cervix para cabras. La técnica brasileña que se utiliza en cabras y ovejas, utilizada por los brasileños. Y la otra técnica es la de laparoscopía. La de laparoscopía. La técnica de laparoscopía más que nada consiste en hacer dos incisiones en el abdomen. Uno donde va a entrar el lente con la luz y otro donde va a entrar el aplicador directamente. Entonces cuando entramos vamos a localizar los cuernos y ahí entonces vamos a hacer la inseminación. Vamos a hacer la inseminación en la curvatura mayor utilizando unas aplicadores especiales que se llaman Aspic. Esas Aspic tienen en su punta una aguja de metal y con ellas entonces vamos a pasar la pared del cuerno y depositar el semen directamente en la luz de los cuernos uterinos. Igual todo lo vamos a ver en la finca cuando toque la gira acá. ¿Alguna pregunta acá? ¿No? Diagnóstico de preñez. Me imagino que eso sí lo están viendo ya, ¿no? Con la clase de inmunología. Bueno, también eso lo vamos a practicar en finca cuando vayamos a hacer ecografías y para que vean cómo se manipulan, cómo se agarran y en qué momento se pueden hacer vía rectal y en qué momento se pueden hacer por vía abdominal. La diferencia es que se usan diferentes tipos de diferentes tipos de
en este caso, de transductores. Utilizamos un convexo, que es el externo, o utilizamos un rectal, que es para ver entonces cuando tenemos preñeces tempranas y no llegar a equivocarnos. ¿Preguntas? ¿No? ¿Cuál es la importancia? Bueno, ahí lo está diciendo ya la diapositiva. La importancia de detectar preñeces, especialmente cuando hacemos un proceso de inseminación o hacemos un proceso de monta con dirigida o hacemos algún tipo de cosa. Normalmente la edad en la que logramos hacer la primera detección es a los 30 días, no antes. Antes es muy difícil hacerla y más complicado. Se deben hacer diagnósticos a los 30 o 45 días y luego a los 60. ¿Por qué repetir 2 veces? Porque a veces tenemos microabortos. Entonces no nos damos cuenta y estamos contando que el animal está preñado y en realidad está en un grupo donde están todos preñados, pero ella está vacía. Entonces lo ideal es que no pase esto. Entonces, para evitar estos tipos de casos, lo que hacemos es que hacemos 2 diagnósticos, uno a los 30 y uno a los 60 días. Es importante todo lo que esté vacío y estuvo con un macho de buena calidad, descartarlo. Siempre es bueno hacer el diagnóstico de preñez. Puede ser la oveja más grande del grupo que hay, pero si ya hicimos una ecografía y estaba vacía cuando tuvo 2 o 3 machos de macho, entonces ahí nos indica que la oveja tiene un proceso patológico o tiene un proceso clínico o algo, entonces no es lo ideal